Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Disfruto mucho utilizar la ropa típica de mi estado, Chiapas. Pero después de comer, la verdad es que este cinturón ya no me sienta nada bien. Hemos estado haciendo pequeños cambios en la casa para darle la bienvenida a la temporada navideña. No podíamos empezar a montar la decoración navideña sin antes darle una limpieza profunda a nuestro sofá. Mi esposo se estuvo encargando de eso y nos causó mucha gracia que alguien vino a visitarnos y hasta nos preguntó si el sofá era un sofá nuevo. Imagínense qué tan sucio estaba. Y es que, como saben, con niños pequeños es bastante complicado mantener un sillón limpio. Me van a acompañar el día de hoy a hacer algo rico de desayunar. Puse a hidratar una taza de avena con un poquito de agua y voy a licuar con otro poco de agua. Ya tengo por acá 1 litro de agua hirviendo con un poco de canela. Le voy a agregar un poco de esencia de vainilla, leche evaporada, leche condensada o lechera y una taza de leche. Y este atolito quedará muy rico. En esta temporada se me antoja mucho el café, los atolitos, el arroz con leche y todo lo que sea calientito y me ayuda a pasar mejor estos días fríos en el pueblo. De pronto parece que tenemos un perrito aquí en el patio porque Quito se pone a sonar cadenas, juguetes y nos causa mucha ternura. Chócalas. Eso. Se me quemaron los cuernitos y no me va a quedar de otra más que comerme el que se quemó más. Me gusta mucho este desayuno porque le siento un sabor equilibrado entre lo dulce y lo salado y junto con el atolito, esto va a quedar delicioso. ¿Qué andas haciendo? Y de P con la A. Después del desayuno nos van a acompañar a decorar la casa de Navidad. Estoy muy contenta de poder compartir nuevamente esta temporada con ustedes. Y ahora sí, familia hermosa, acompáñennos a poner la decoración navideña. Y como saben, nuestra casa es un tanto pequeña, así que cada cosa tiene su lugar. No sabíamos por dónde poner esta lámpara y finalmente decidimos dejarla por aquí. No sé si se acuerdan, pero ustedes nos estuvieron acompañando la Navidad pasada a fabricar esta mesita y este árbol de madera. Es un arbolito que me gusta mucho porque nos recuerda el verdadero significado de esta temporada. Aunque mi Cari últimamente ha estado pidiendo un arbolito normal, así que quizá el próximo año el arbolito cambie. Pero por ahora vamos a disfrutarlo mucho. No quería meter demasiada decoración para no saturar la casa, pero creo que con esta guirnalda la casa va a cambiar mucho y con poquito. Derecha. Para decorar el área de TV también voy a estar agregando una guirnalda
y decirles que hay guirnaldas mucho más bonitas, más sofisticadas, pero yo estuve comprando esta un poquito más sencillita, la encontré en Parisina, y voy a agregarle estas casitas que mi esposo me estuvo haciendo hace ya varios años atrás. Voy a estar agregando también estos arbolitos que estuve comprando en Parisina. Voy a agregarle algunos detalles a la guirnalda para que el espacio se sienta mucho más acogedor. Este año quise por primera vez invertir un poquito en decoración navideña, ya que casi no tenía, pero a su vez no quería gastar mucho, así que me fui a caminar al centro de la ciudad. Y bueno, encuentras cosas muy baratas, pero hay que caminar bastante. Y dentro de toda esa caminata estuve encontrando estos cojines verdes que les voy a mostrar a continuación. Y me quedé sorprendida con el precio. Me costaron solamente 45 pesos, familia. Y lo mejor de todo es que es un color amigable con esta temporada y también para la temporada de verano, primavera. Así que le voy a poder sacar provecho en cualquier temporada del año. Y quiero que vean lo bonita que quedó esta área de la casa y con muy poquito. Muy buenos días, familia bonita. Este ya es un nuevo día acá en el pueblito y el día de hoy me van a estar acompañando a decorar el área del comedor y también la estancia de café. Decirles que no tengo decoración muy hermosa o algo extraordinario. Es realmente muy sencillo todo lo que tengo y este año me esforcé por añadirle un poquito más. Espero el siguiente tener cosas más bonitas, pero quiero aprovechar este espacio también para darles un pequeño mensaje navideño, y es que en esta temporada, al entrar a redes sociales, incluso a esta plataforma, podemos llegar a ver casas como de revista. Incluso mi propia casa, para algunas personas, puede verse como de revista. Pero quiero animarlos a no entrar en comparaciones, a no sentirnos mal si no tenemos cosas tan extraordinarias para decorar, sino con lo poquito o con lo mucho le pidamos a Dios que nos ayude a estar contentos y a estar satisfechos con lo que tengamos. Considero que lo más importante de esta temporada es la unión familiar, es estar en paz los unos con los otros. Pueden faltarnos muchas cosas, pero si en nuestra casa hay una taza de té o de cafecito caliente, un pancito recién salido del horno, eso es suficiente para poder festejar bonito esta temporada. Así que alégrense y acompáñenme en esta mañana a poner la casa mucho más bonita. Poner una casa bonita no siempre tiene que ver con dinero o con comprar decoración nueva. A veces es solamente agregarle un listón rojo, un listón bonito a esa decoración que ya tenemos. Conozco a personas que son sumamente creativas con su hogar. La decoración navideña que tienen no la fueron a comprar a una tienda, la hicieron con sus propias manos.
Quiero ser una mujer sabia y administrar las finanzas correctamente. Embellecer mi hogar con mis propias manos. Sin embargo, nunca me he considerado la mujer más creativa o a quien se le dé las manualidades. Creo que gran parte de esto está vinculado al miedo de no dominar un área y sentir que puedo fallar. De niña pasé por etapas en donde sentía que si no me portaba lo suficientemente bien, no iba a ser lo suficientemente amada. Es increíble cómo ciertos miedos nos persiguen hasta la edad adulta, y gran parte de esto deriva en perfeccionismo. Sin embargo, este año me he propuesto mejorar en muchas cosas, entregarle a Dios esas áreas en las que siento debo mejorar y cambiar. Y en toda casa no puede faltar el cafecito. Yo estuve encontrando este recipiente bonito. Me gustó mucho cómo quedó la estancia de café. Al final estuve haciendo algunos ajustes, ya que sentí que se veía como un poco amontonado. También le estuve dando un poco de amor al portallaves, solamente le agregué un poco del sobrante de guirnalda y le puse esta pequeña decoración con silicón caliente. Mi amiga Dazuli me estuvo ayudando muchísimo en esta etapa y también para poder sacarle provecho a las decoraciones navideñas que ya tenía en casa, así que te voy a dejar aquí en pantalla sus redes sociales por si quieres ir a seguirla. Vamos a preparar algo muy rico para la comida del día de hoy, pero antes vamos a ponernos nuestro mandil. Casi no mantengo esta puerta cerrada porque me gusta ver a Quito. Mi pajarito es un constante motivo de agradecimiento. De verdad que llena nuestros días de mucha dulzura. Voy a lavar un cuarto de lentejas y el día de hoy les voy a compartir una receta deliciosa que mi abuela me compartió, y es que de verdad estas son las mejores lentejas que yo he probado. Vamos a poner a cocer un cuarto de lentejas en 4 tazas de agua. Solamente le vamos a poner agua, ningún otro ingrediente. Por otra parte, voy a cocinar un poco de chorizo. También le puedes agregar tocino y va a quedar mucho más rico. Voy a poner a cocer unos huevitos para acompañar estas lentejas. Y aquí en pantalla les voy a estar dejando cada uno de los ingredientes que estuve licuando para esta deliciosa comida. Le voy a agregar un poquito de agua caliente porque a mí me gustan las lentejas bien caldositas.
Por otra parte, voy a freír unos plátanos para que estas lentejas queden mucho más sabrosas. Cada vez que voy a probar cómo quedó la comida, viene a mi mente la imagen de mi abuela probando su comida con una cuchara de peltre. Y siempre me llamaba y me decía, ven mijita y prueba cómo quedó, si no le falta sal. Y yo no podía probar esa comida porque la cuchara estaba requete caliente. Y para ella era muy normal y muy común que la comida estuviese a esa temperatura, pero yo me daba unos grandes quemones de lengua. Y así de sabrosa queda esta comida, muy económica, fácil y también nutritiva. Bien caldosita, con su huevito duro, su chorizo, sus platanitos fritos que le dan ese toque dulce a la comida, su cilantro y su chile jalapeño, que solamente debemos de cuidar que no se rompa, y únicamente lo que hará en el caldo es darle sabor. Vamos a acompañar esta comida con un arroz. No soy fan del arroz así en arrocera, pero a veces me saca el apuro. Y ahora sí, acompáñennos a comer. Riquísimas, familia. Tienen que hacerlas en casa, están muy ricas. Estoy segura que a toda su familia les va a encantar. Dos, tres. los chavos. Me siento un poco nostálgica el día de hoy, 2 de diciembre. Estoy cumpliendo 30 años, familia. Mucha gente me dice que no parezco, pero ya tengo 30. Ya no estoy tan jovencita. Pero me siento tan contenta y agradecida con Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, por su provisión en cada etapa de mi vida. Creo que esta edad se idealiza demasiado y pensamos que al llegar a esta edad ya debemos de tener todo resuelto. Sin embargo, no todos florecemos en la misma estación y es vital aprender a no ver relojes ajenos. Aprovechando que estoy limpiando los sartenes de hierro, quiero compartirles cómo los cuido. Y bueno, familia, yo utilizo jabón, solamente un jabón que no sea muy abrasivo. Terminando de lavarlos, los seco muy bien y los paso a la estufa a fuego bajo para eliminar cualquier residuo de agua o de humedad. En el caso de mi cacerola de hierro esmaltado, esta no lleva un cuidado muy complicado, solamente tengo que aceitar la parte expuesta de hierro. Me ha gustado mucho esta cacerola porque es mucho más fácil de mantener.
Y oigan familia, mi Cari está aprendiendo a leer. Me siento muy contenta por eso. Le voy a poner sus protectores para que no se raye y vamos a guardarla. Ya que el sartén está sin una gota de agua, ahora sí lo vamos a aceitar completamente familia por todos lados. Vamos a llevar el aceite a punto de humeo y eso es todo. Muchas de ustedes me han preguntado cómo le hago para mantener mi cabello brilloso y que esté bonito. Y bueno, el día de hoy me van a acompañar a un salón en donde me van a estar aplicando una bioplastía capilar, que es lo que normalmente yo me aplico cada 8 meses. Por eso pueden ver mi cabello bonito, brilloso. De esa manera lo conservo bien. Mi Cari y mi esposo aprovecharon a tomar su clase homeschool y aprovechamos este día porque ella también tenía que venir a clases de natación. Revisaron cómo estaba a profundidad mi cabello, me felicitaron porque estaba muy cuidado. También me invitaron un cafecito y bueno, la pasé muy bonito. Les voy a dejar aquí en pantalla toda la información por si ustedes también quieren venir a visitarlos. Y vean qué bonito y brilloso quedó mi cabello. Familia preciosa, nos vemos pronto con un próximo video. Los quiero mucho.